Colombia. Tiene un potencial gigante que reconocemos en Colombia y en el mundo. Lamentablemente, en medio de la violencia, padre, en medio de una cantidad de cosas que no permiten que le cuente al mundo su verdadera belleza, todo lo que tiene. Cuando quiera ser feliz, vaya desde Ismina, por todo el río San Juan, bajando hacia el Pacífico, y visite todos esos pueblos. Yo lo he hecho en varias ocasiones, hasta llegar allá al litoral, hasta llegar allá a Docordó, y ve usted cómo el río se devuelve. Sabes que mucha gente dice, no, los ríos no se devuelven. Pues nada, cuando usted está ahí en Docordó, usted ve cómo el río se devuelve, porque llega al mar y comienza, el mar lo empuja. Es una maravilla, es hermoso el Chocó. Es realmente hermoso, en medio, lamentablemente, de unos fenómenos que no permiten su progreso. Uno de ellos, el centralismo. 2, la corrupción, lamentablemente hay que decirlo. Y 3, y sobre todo esto que hoy siguen viviendo y afrontando, la violencia. Por su posición estratégica, los grupos ilegales se ensañan contra los chocuanos. El ELN está anunciando un nuevo paro armado, otro más, en el departamento del Chocó para las próximas horas. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, en Chocó se viven horas de zozobra y temor por cuenta del inicio de un nuevo paro armado anunciado por el ELN en las próximas horas, para lo cual las autoridades se prepararon en diferentes sentidos con el fin de evitar el menor impacto para las comunidades. Igualmente, la situación es compleja, específicamente a la población, sobre restricciones totales en movilidad terrestre y fluvial, lo que dejaría a miles de personas confinadas en sus viviendas durante hoy y todo el fin de semana. Asuntos como alimentación, medicamentos, servicios esenciales están en riesgo por este paro armado. Eso sí, lo que preocupa a Ricardo, el 9º en los últimos 2 años en el departamento de Chocó. 7:42, la gobernadora del departamento de Chocó es Nubia Carolina Córdoba. Está con nosotros a esta hora. Señora gobernadora, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia que nos escucha en esta mañana. Tengo una duda de tiempos frente a lo que anuncian estos criminales del ELN. ¿El paro armado supuestamente ya comenzó a las 0 horas de hoy o comienza a las 0 horas del sábado? Y normalmente son mensajes un poco confusos, pero hablaban de las 0 horas del día 25. Por lo tanto, nosotros entendemos que comenzó a la medianoche de hoy. Sí, gobernadora, ¿y cuál es la situación a esta hora en su departamento? ¿Cuál es el reporte que tiene sobre el orden público y sobre la movilidad de los chocuanos? Bien, nosotros hemos instalado un puesto de mando unificado junto con las fuerzas que hacen presencia en el departamento, Armada, Policía, Ejército y pues los municipios para poder hacer monitoreo, entendiendo que aun cuando este tema del horario genera confusión, la gente ya tiene medidas, no tenemos mayor movilidad en las vías terrestres. En el departamento pues tenemos solo, la gente lo conoce bien, 2 vías, Quibdó Medellín, Quibdó Pereira, que son digamos las de entrada y salida como tal del departamento, pero tenemos una vía interna digamos muy importante que comunica las subregiones San Juan y Atrato, que es la que de Quibdó conduce a Ismina, y esta vía tiene realmente muy poca movilidad en este momento, así como las cuencas fluviales, sobre todo en la cuenca alta del Atrato, en la cuenca media y baja del río San Juan, que además son las zonas que tienen mayor, y del río Odó, que además son las zonas que tienen mayor influencia del ELN o presencia del ELN, y por lo tanto estas zonas tienen mayor restricción. No quiere decir esto que haya empezado la restricción, por ejemplo, en la cuenca alta del río Atrato, municipios de Lloró y Bagado, desde hoy, sino desde el preciso momento en que hubo una reacción por redes sociales y por medios locales de la célula local del ELN que se localiza en la zona por cuenta de un operativo del Ejército Nacional que dio como resultado finalmente el pronunciamiento del Frente de Guerra Occidental y este comunicado que genera estas 48 horas de paro. Claro. Gobernadora, usted dice, la gente en Chocó dolorosamente está tan acostumbrada a esto que toma previsiones, compra víveres, alimentos y demás en caso de que esto ocurra. ¿Eso es lo que está pasando hoy? La comunidad del Bajo San Juan, la comunidad que está con mayor riesgo, según lo que usted nos dice, había tomado las previsiones y está en sus casas en este momento. ¿No hay movilidad por los ríos? Así es, y afortunadamente el maravilloso paseo, que en verdad lo es maravilloso, ver el encuentro de los ríos del Chocó, que son magnánimos con nuestros 2 mares, yo creo que no tiene comparación con nada, pero el recorrido muy sobrecogedor que planteaba el padre, hoy usted no lo pudiera realizar,
debido a que particularmente la cuenca media desde Ismina y baja hasta el litoral del San Juan es la zona de mayor afectación en los últimos años en la crisis humanitaria que ha generado este número tan grande de paros armados. La mayoría de ellos han sido localizados, han sido casi todos precisamente en cuenca media y baja del río San Juan o del río Baudó. Van 2 paros, este sería el segundo, o constreñimientos ilegales para darle el nombre que debe llevar en rigor, que han sido de corte departamental, es decir, que afectan el 100% del departamento. Así que ahí se afectan las vías principales, se afectan las vías internas y todas las vías fluviales, y pues este es un departamento preeminentemente fluvial, en donde la gente, la comunidad, no tiene otra manera de abastecerse, de movilizarse, ir por ejemplo, utilizar rutas escolares o acceder al médico que no sea a través de los ríos. Y hoy las familias no se arriesgan a tomar ninguna de estas vías, sobre todo, insisto, en las zonas de mayor presencia de este grupo. Claro, gobernadora, ¿y quiénes son esos cabecillas del ELN que no solo siguen amenazando a la población, sino que serían los responsables de este paro armado? Bueno, quien ha sacado el comunicado es el Frente de Guerra Occidental, Willy Padilla, que digamos que su línea de mando ha sido establecida por el Ejército Nacional. De hecho, está una publicación del mismo ejército para establecer la línea de mando. Cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, videos, son videos en donde no hay una cara visible, siempre es detrás de las insignias y una pañoleta que cubre el rostro. En otras ocasiones sí ha sido visible, en este caso no. Incluso porque en este comunicado se me menciona a mí de manera directa, con nombre y apellido. Y se habla adicionalmente de que hubo un operativo realizado por el Ejército Nacional en compañía de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, justamente en la zona alta del río Atrato, la cuenca alta en el municipio de Lloró. Y este sería el primer paro armado que no se trata de una decisión, digamos, per se del grupo, sino que es como respuesta a una operación militar. Y como respuesta a una operación militar donde adicionalmente estableciendo unas denuncias que tienen que ver con violaciones a derechos humanos que tuvimos que verificar en el marco del Consejo Extraordinario de Seguridad. Y yo insisto, no es que en el departamento del Chocó esté solamente el ELN, está el Clan del Golfo. Es que este tipo de anuncios que preeminentemente, que permanentemente, que reiteradamente genera confinamientos, genera desplazamientos, genera restricción y constreñimiento de los ciudadanos en su movilidad y sus derechos, acceso además a derechos, que plantea que probablemente, Dios permita que en esta ocasión no pase, pero que aparezcan banderas marcadas con plena identificación, no es para que uno se lo imagine, es para que uno lo lea. Banderas en las carreteras, aparecen cilindros, bombas, hay el mecanismo de las minas antipersona, hay el mecanismo de los francotiradores, pues viene asociado a un grupo que lo viene no solamente reconociendo, sino anunciando. Y ese es el Frente de Guerra Occidental en este caso, que es el que está en el departamento del Chocó, del ELN. Gobernadora, ¿por qué el ELN termina decretando este paro armado, bloqueando la libre locomoción de los chocuanos, sobre todo en el Bajo San Juan, después del operativo del 20 de julio? Bueno, esta era información restringida que correspondía a información de inteligencia militar. Nosotros tuvimos que profundizar en la información del operativo en el Consejo Extraordinario de Seguridad en razón de este anuncio del ELN con respecto al paro, pues por 2 razones. La primera, porque anunciaban que era la razón del paro, y la segunda porque anunciaban que hubo unas transgresiones a los derechos humanos de las comunidades de la cuenca alta del río. Atrato, que serían comunidades indígenas y comunidades afro. El Ejército Nacional nos informó que en el marco de situaciones que se vinieron presentando en el departamento del Chocó, como los reiterados secuestros, como la situación justamente anterior que tiene que ver con otros constreñimientos ilegales y la acción reiterada en carreteras y vías, había generado desde Bogotá, desde orden central, una operación aérea, de asalto aéreo, en la cuenca alta del río Atrato, llegando a un campamento del ELN, ellos identificaron del ELN, donde pudieron además encontrar material de guerra, eso incluía drones, por ejemplo, y equipos que tenían que ver con emisora de difusión, por supuesto armamento. Pero además se capturan más o menos 9 personas. ¿Con quién? Con policía judicial que hizo parte además del procedimiento. Y fueron puestos a disposición de la Fiscalía. La información que nos dan es que por lo menos 6 personas de estos que fueron capturados
fueron regresados a la comunidad a través de la alcaldía del municipio, una vez que fueron vinculados al proceso, pero que no se determinó que debían ser, procesados inmediatamente para carcelación. Pertenecían a la comunidad. Y 2 de las personas que fueron capturadas en ese momento decidieron reintegrarse a la vida civil y se acogieron al programa y se quedaron, digamos, en lo que fue reportado finalmente como reinsertados. A partir de esto se presentan unas reacciones allí mismo en la zona. La célula que hace presencia termina con el boche, empieza a hacer unas amenazas, unas restricciones utilizando una página de Facebook, amenazando a los servidores públicos, a los funcionarios, diciendo que los ciudadanos no pueden transitar sin cédula, que no pueden transitar en grupo, que no pueden movilizarse de X y Y manera. Ya habían desde el lunes anterior restricciones en esa zona y posteriormente ya hay un comunicado, vamos a decirlo entre comillas, porque por supuesto que no lo es formal, del ELN donde anuncia finalmente este paro, este constreñimiento ilegal para estas 48 horas. Sí, gobernadora, es muy impresionante lo que usted nos cuenta porque al final lo que hacen las fuerzas militares es su obligación constitucional, que es hacer presencia en el territorio y adelantar operaciones en contra de los grupos ilegales, en este caso en contra del ELN. Pero por supuesto que sí. Por supuesto, aquí todo es legal. El ELN justifica este constreñimiento hoy a la gente por una operación legal sobre la que no hay ningún tipo de discusión de las fuerzas militares. ¿Por qué? Y yo se lo digo, sí, señora. Es obligación del Consejo de Seguridad no solamente verificar y tomar decisiones en torno a temas propiamente de la rama de seguridad, sino que es obligación también verificar afectaciones de derechos humanos. Por eso en los consejos de seguridad se presencia el Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría, quien haya lugar. Y en este caso no solamente no se evidenció eso, obviamente hubo heridos, uno de ellos incluso un soldado que cayó en una mina antipersona y perdió el pie. Hubo un herido del otro lado, huyó la mayoría de la gente que estaba en el campamento. Las personas que vinculadas se dio cuenta de que pudieran ser simplemente instrumentalizadas por parte de la comunidad fueron retornadas a la comunidad. Y esto fue autorizado plenamente dentro del marco legal por la Fiscalía y fue acompañado por Policía Judicial para hacer debidamente el procesamiento de las capturas. No lo digo a manera de nada distinto de lo que me corresponde porque yo soy mandatario, estoy del lado de la ley, por supuesto, pero las verificaciones se hicieron. En efecto, la información que nos dio el Ejército Nacional no tiene atisbo de duda en contra de que, a razón de que estaban haciendo lo que le corresponde hacer al Ejército Nacional. Sí, gobernadora, este es el tercer paro. Estaba revisando los datos del ELN, paro general para su departamento. Y quisiera preguntarle por las implicaciones netamente económicas. ¿Cuál es el perjuicio, cuál es el impacto que tiene la decisión del ELN de restringir la movilidad, de confinar a los chocuanos en sus casas? ¿Cuál es la implicación para el bolsillo, para la economía del departamento? Bueno, le voy a contar las que son directas y le voy a contar las que son contingentes. Las que son directas, durante estas 48 horas no va a haber transporte de alimentos, no va a haber transporte de combustibles, no va a haber medios públicos de transporte de tipo fluvial o terrestre, solamente tendríamos transporte aéreo. Durante estas 48 horas, algunos municipios que tenían organizados algunas actividades, fiestas turísticas que movilizan la economía, van a estar profundamente golpeados por la poca afluencia de ciudadanos a eso. Durante estos días, el día de hoy, por ejemplo, no tendremos el servicio fundamental, el derecho fundamental a la educación en toda la red de educación superior, media, básica. Y, por supuesto, no hay rutas escolares. Esto impacta, insisto, de manera mucho más grave a los municipios, de manera mucho más grave a la zona rural, sobre todo a los municipios donde tenemos mayor influencia del ELN. Afecta mucho menos a la ciudad de Quibdó. La ciudad de Quibdó logra mantener por lo menos el servicio educativo andando, el servicio de salud, pero, por ejemplo, las ambulancias de transporte terrestre y fluvial, que también deben hacer rutas para poder garantizar el servicio, no pueden transitar tampoco. ¿Y qué es lo contingente, hombre? Cada vez que alguien le dice, después de que pasan estas cosas, a un transportador, hagamos tal transacción económica hacia el Chocó, pues ya dicen que no, pues les da miedo, porque probablemente les puedan quemar el camión, probablemente puedan agredirlos de alguna manera, y pues eso lastima al departamento, un departamento que está buscando de verdad demostrar, cambiar la narrativa de que es pobreza y no desarrollo económico y no desarrollo para las comunidades, pues de cara al país. Sí, gobernadora, es que arrancamos esta entrevista hablando de que en 2 años van 9 paros
promovidos por el ELN. El gobierno, representado por el ministro de Defensa, el general Sánchez, o por el ministro del Interior, el ministro Benedetti, ¿le han ayudado en algo o usted y su departamento están echados a su suerte? Pues mira, yo tengo la premisa, y creo en ella, de que el Estado no es solamente las fuerzas militares, el Estado somos todos. El Estado es el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal, incluso a través de ciertas inversiones que hoy pueden hacer las autoridades étnico-territoriales, porque acá además tenemos otro modelo distinto étnico de administración territorial. Yo sé que no solamente cuando hay un soldado en cada esquina se logra garantizar precisamente que ese Estado funcionando bien garantice que estas cosas no pasen. También Estado es un maestro con herramientas para trabajar, un médico que puede realmente ser resolutivo para un paciente. También es la inversión pública que garantiza que, por cierto, hoy que yo tengo una emergencia traslapada, hoy que yo tengo al mismo tiempo crisis humanitaria que viene de este confinamiento, sumado a ola invernal gravísima con todos mis municipios y más de 50,000 familias afectadas, pues la recuperación económica, por ejemplo, de esos agricultores venga de la mano de una posibilidad real. Entonces, ¿qué opino yo con respecto especialmente al tema del control territorial de la fuerza? Que aun cuando Estado somos todos y no solamente se logra con la fuerza pública, en el departamento del Chocó sí debemos buscar una estrategia para lograr tener un mayor control sobre todo de la movilización. Y eso se logra entendiendo que esto no es, por ejemplo, Cundinamarca, lleno de vías principales, secundarias y terciarias, que esto es un departamento preeminentemente fluvial y marítimo, en donde no se debe atender solamente a la cuenca baja en algunas ocasiones o algunas partes del mar, el único que además tiene que cuenta con 2 mares que cuidar, con principalmente ríos que cuidar, con pocas vías que cuidar, y que sí creo que podemos tener un mayor control, insisto, no solamente con soldados, pero ¿qué hace un soldado con la tecnología, sin la tecnología, mejor dicho, con la que hoy sí cuenta la insurgencia? ¿Qué hace un soldado con su fusil frente a un dron, por ejemplo? ¿Qué hace un soldado sin medios blindados o sin botes o buques para movilizarse? Ayer tuve la oportunidad de conversar con el señor ministro de la Defensa. La única solicitud que hicimos fue: anticipémonos entonces a estos anuncios para que la planificación conjunta permita que afecte lo menos posible a los ciudadanos. Y yo creo que eso es posible. El ministro, por supuesto, está, y así me lo hizo saber a través de su equipo de trabajo durante todo el día de ayer, en la plena disposición de que así sea. Yo creo, no obstante, que esto no es solamente un asunto del sector defensa. Creo que el sector defensa es muy importante y yo he insistido en que podemos tener mejores y mayores medios en el Chocó, porque esto es reiterativo y nos da tiempo de prepararnos y de planificar para no ser tan responsivos, sino más proactivos. Pero creo que la inversión que podamos hacer todos de presencia estatal es lo que garantiza que la guerra no nos consuma, porque es que paz con hambre realmente no es posible. Paz con hambre no es posible. Es la gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba. ¿Me deja decir algo, Ricardo? Sí, ¿Qué podemos hacer los colombianos para aprovechar una enorme oportunidad que el Chocó no tenía hace mucho tiempo o nunca, yo creo, que es tener una gobernadora de las condiciones y de las calidades de la doctora Córdoba? Después de esas flores, es que eso no es tan fácil. En el Chocó tiene múltiples dificultades, múltiples. Una de las que ha tenido es la falta de liderazgos locales. Y aquí finalmente lo logramos conseguir. ¿Qué hacemos para aprovechar esa enorme oportunidad? Primero, se merece y necesita todo el apoyo de los colombianos, pero en particular de quienes tienen el poder de decisión desde Bogotá. Eso es fundamental, y no solo en materia de defensa, nos dice ella. Gobernadora, muchas gracias. Esperamos muy pronto tener las condiciones para poder hacer ese recorrido que nos está dibujando el padre Linero. Y eso que no le dije hacia arriba. Hacia Docordó. Y eso que no le dije hacia Vallasolano, hacia todo, porque, gobernadora, usted tiene uno de esos departamentos más bellos de este país. Esperamos hacer pronto ese recorrido, gobernadora. Y lamento la ausencia de Estado. Muchas gracias, gobernadora. Bueno, esperamos invitarlos a alguna noticia un poco más positiva y de desarrollo para que podamos hacerlo, y por ahora, insisto, no dejar sola a la gente, que es lo más importante en estos casos tan difíciles. No dejar sola a la gente. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.